Estamos de regreso en 2025. Han sido 12 días de guerra, más de 600 muertos entre Irán e Israel y un anuncio sorpresivo que llegó ayer por la tarde de Donald Trump anunciando el alto al fuego total. Situaciones que vinieron después, algunos ataques finales, pero la gran pregunta que tenemos es ¿qué pasará ahora en Medio Oriente? ¿Realmente podemos hablar de una paz? ¿Será una paz duradera? ¿Llegará el fin del programa nuclear de Irán? ¿A qué acuerdos ha llegado Donald Trump con ellos dos, dado que su entorno más cercano ahora lo está nominando como Premio Nobel de la Paz? Nos acompaña esta noche el internacionalista Andrés Gómez de la Torre. Gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado, buenas noches. ¿Ves algún ganador en esa guerra, algún perdedor? ¿Cuál es tu análisis general de estos 12 días? Bueno, esta llamada guerra 12 días, de 12 días así llamada unilateralmente por el presidente Trump, está contextualizada en la idea de una concepción que viene manejando los Estados Unidos y que fue ideada por su secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores Marco Rubio, que es la paz por la fuerza. Y ese es el eslogan de la política exterior norteamericana, que en realidad es una paz impositiva, no es una paz consensuada. Además se van a sumar algunas teorías doctrinarias nacidas desde Israel, la guerra preventiva, los ataques preventivos. El gran sacrificado de este escenario es el derecho internacional público, el orden establecido en el año 45. Y actualmente, en este momento, yo diría que estamos con un cese al fuego con sabor a paz armada, ¿no? Por una razón muy simple, porque el propio, hace pocas horas, el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido claro que Israel, abro comillas, cita textual, procederá de igual manera, con la misma intensidad, a futuro, en el caso de que Irán prosiga con la posibilidad de acceder a un arma nuclear. Creo que en el momento específico del día de hoy, las mayores garantías que podría exhibir Irán para evitar justamente esta sentencia, esta frase que tiene Netanyahu, es adscribirse totalmente a los procedimientos de verificación y a los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica. Creo que eso sería un compromiso de parte de Irán que atemperaría mucho esta posibilidad, esta sentencia de Benjamín Netanyahu, basada obviamente en la doctrina Rubio, que es justamente el eje de la paz por la fuerza. Ahora, Exacto. entonces, para ti es una paz endeble que podría reactivarse en cualquier momento, sí, basándose en lo que dice el primer ministro de Israel. Correcto. Que si ellos continúan con su plan nuclear, bueno, van a actuar de la misma manera. Correcto. Escuchaba a algunos analistas, no sé si compartes esa opinión, que decía que Irán ahora tiene todos los incentivos para poder desarrollar una bomba nuclear, porque sabe que es la única manera que ya no lo vuelvan a atacar. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es una de las teorías que se ha esgrimido en estos últimos tiempos, dado a unos antecedentes históricos en relación a otros países que efectivamente han tenido una experiencia en esto. Irán ha desarrollado 3 o 4 capacidades interesantes. Uno es la guerra indirecta, la guerra de proxies, han sido muy eficientes con la conformación del eje de la resistencia. Otra es su cohetería balística de medium range, mediano alcance. Otra es su tecnología de drones. Y otras son las operaciones de sabotaje, infiltración, agitación, básicamente con la promoción en algunos puntos del planeta del terrorismo. O sea, ellos han evitado tener históricamente una confrontación directa con Israel porque saben que en términos convencionales su fuerza aérea estaba muy retardada, ha sido muy golpeada el año pasado, tenía elementos, aviones de combate adquiridos en la época del Shah de Persia, de Mohammad Reza Pahlavi, que dicho sea de paso el hijo está también con unas aspiraciones políticas, porque ha sido a veces tan ambiguo, tan ambivalente el discurso de Trump que decía, bueno, vamos a una transición de régimen, estaba listo el hijo del Shah. Eso realmente, esa posibilidad, porque hay quienes descartan y dicen, no, el objetivo de Israel, por ende Estados Unidos, es acabar con las intenciones nucleares de Irán, pero hay otros que dicen, no, el trasfondo realmente es sacar al régimen de los ayatolás, tener a alguien mucho más afín a Israel y Estados Unidos. Correcto, esa es una de las teorías porque además en la forma en que Donald Trump, que a veces es indescifrable,
con esa frase de eslogan, de clichés. En un momento dijo, bueno, puede haber un MAGA o un MIGA, ¿no? Diciendo, en el caso de Irán, haremos nuevamente de Irán una suerte de potencia, etcétera, buscando un poco las reminiscencias de lo que fue la buena relación que tuvo Estados Unidos con el Shah de Persia, ¿no? Hasta el año 1979, en que se produce la Revolución Islámica, entra la teocracia, el régimen de los ayatolás, y desde luego se rompe esta relación con Estados Unidos. De inmediato, cuando se produce la Revolución Islámica, hay un incidente, el fiasco de Irán, que fue el rescate de los rehenes el año 79-80 con Carter, que le costó la reelección, porque ya había una tensión muy fuerte entre el ayatollah Khomeini, que es el primer ayatollah, que vivía muy bien en París, por cierto, y los Estados Unidos, ¿no? Y ahí fue un fiasco de inteligencia famoso que fue que costó una reelección en los Estados Unidos, ¿no? ¿Para ti de qué depende que esta paz, que hoy es un tanto endeble, pueda, digamos, ser más duradera y tener visos de que una situación como la que hemos vivido en los últimos 12 días no podría repetirse o no vaya a repetirse? Bueno, en primer lugar yo creo que lo más sensato que he podido escuchar en últimas horas ha sido el planteamiento del líder máximo de la Organización Internacional de la Energía Atómica, el embajador argentino Rafael Grossi, que está amenazado, por cierto, por Irán, porque los iraníes y un alto jerarca vinculado al líder supremo Jamenei dijo que se iban a encargar de él, ¿no? Digamos, es una amenaza velada. Pero Grossi, que además, dicho sea de paso, está perfilando una candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas, expresó que la necesidad de transparentar, de dejar ingresar a los inspectores nucleares que tienen los equipos especializados, hacer más transparente y sobre todo hacer una declaración menos ambigua. Irán ha jugado un poco a una suerte de disuasión nuclear sin tener el arma, es decir, diciendo o expresando, haciendo operaciones de información, en el sentido que ya tenía la posibilidad de acceder a un instrumento, a una bomba nuclear. Entonces, atemperar todas estas cosas, que esto podría mejorar eventualmente el clima, pero definitivamente no sabemos cuál será a ciencia cierta el desenlace de este proceso, ¿no? De acuerdo. Me decían el otro día, un comentario, bueno, fuera de cámaras, es difícil entender la situación de Medio Oriente con el ojo occidente, ¿no? Sí, Por claro. eso es importante tener también esas conversaciones sí, y ver cómo ellos, digamos, manejan la situación en sus países, con esos grupos que los respaldan, para ver sobre todo qué hay detrás de esa negociación o qué pudo haber, porque Donald Trump solo ha dicho, lo logré, lo que prometí, aquí va a haber paz, pero no ha dado mayores detalles de lo que habría detrás de esa negociación. Se están forzando a Irán a dejar atrás su programa nuclear, se está obligando a Israel a ya no seguir atacando a Irán. O sea, ¿qué podría haber detrás de todo esto? Bueno, yo creo que uno de los puntos fuertes en los cuales eventualmente se ha podido elaborar una negociación tendiente a esta suerte de, como lo he expresado, de alto el fuego con sabor a paz armada, es justamente el compromiso iraní de adscribirse a los términos de la Organización Internacional de Energía Atómica, que dicho sea de paso en las últimas semanas había observado obviamente la falta de transparencia, la política ambigua y el hecho que había incumplido con algunos puntos, inclusive había un documento, un memorándum muy crítico, entonces podría eventualmente ser. Pero Israel tampoco es transparente, ¿no? Sí, por supuesto, porque además Israel es una potencia nuclear, tiene armamento nuclear. Exacto. Y además tiene una potencia ofensiva en términos convencionales muy superior a lo que puede, hasta antes de la operación realizada en las últimas semanas con relación a la Fuerza Aérea iraní o el sistema de defensa iraní. Otro tema, Tatiana, es que es importante. Sí. Que tengo que hacer solo una pausa muy breve, pero regresamos con esa idea para no cortártela. Correcto. Vamos a seguir hablando sobre ese tema y sobre todo, ¿quién es el gran ganador con todo esto? ¿Es Donald Trump, que ahora está nominado además al Premio Nobel de la Paz? Con eso regresamos en unos instantes. Seguimos comentando con Andrés Gómez de la Torre la situación de Medio Oriente tras el anuncio de la paz que hizo Donald Trump, un alto el fuego en tal caso. Sí. A ver, estábamos comentando, Israel estaba aliado todo el tiempo de Estados Unidos y su poderío, pero me ibas a comentar respecto a los supuestos aliados de Irán, porque ya habíamos dicho que eran básicamente las milicias las que están con ellos, porque les financian, pero China, Rusia no se quisieron comer el pleito. Desde luego que no. Perdón, me hiciste acordar de la operación Garra de Águila, el fiasco de Irán, el frustrado rescate de los rehenes.
cuyo fracaso estelar fue de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA y su jefe, el almirante Stanfield Turner, y también la Operación Ópera del 81, que es la primera actuación de una fuerza aérea de la IAF israelí con aviones F-15 y F-16 en la destrucción de las instalaciones nucleares de Osirak en Irak. Son los antecedentes que un poco contextualizan el pasado de lo que es esta tensa relación y estos equilibrios de poderes nucleares Estados Unidos-Irán, claro, básicamente, ¿no? Sí, efectivamente, una de las manifestaciones que se produjeron esta última semana fue un poco el atemperamiento, si vale el concepto, de los aliados, supuestos aliados de Irán. Y yo diría que básicamente han sido tres los países que de una u otra manera Irán esperaba un apoyo probablemente mucho mayor o un involucramiento: Rusia, China y Pakistán. De hecho, Putin acaba de recibir al canciller iraní, pero Rusia se ha esmerado en todo momento, dicho sea de paso, de expresar que en la memorándum de asociación estratégica firmado a inicio de este año con Irán no estaba contemplada la defensa recíproca. Sí la cooperación en inteligencia, sí la cooperación tecnológica. Es cierto que Irán ha proveído de armamento muy sofisticado, como los drones, particularmente los Shahed, es verdad, pero de una u otra manera esta cooperación técnico-militar no rebasaba los términos de una defensa recíproca. Y luego también los rusos se han esmerado a decir que no le han brindado toda su tecnología en materia antiaérea y en materia de fuerza aérea. Y luego China, que efectivamente aquí sí todo apunta a que había una negociación, una participación de Marco Rubio para que China pueda de una u otra manera neutralizar la posibilidad de esta amenaza que vino de Irán del cierre del estrecho de Hormuz. Eso está claro. Y un actor ahí y una declaración muy polémica, a mi juicio, digamos, poco feliz, por decirlo menos, fue la de Dmitry Medvedev, que ha sido el primer jerarca ruso, gran amigo de Putin, que dijo que por ahí había alguna potencia que podía transferir su armamento nuclear, que eso realmente era prácticamente suicida, ¿no? Ahora, ¿qué me preocupa, Tatiana? Sí. Lo que puede suceder en general, porque Irán ha desarrollado capacidades para fomentar el terrorismo internacional frente a una Unión Europea como el canciller Merz, que ha dicho también unas declaraciones muy polémicas y ha llegado hasta decir que hay que entender que Israel está haciendo el trabajo sucio, ¿no? Bueno, entonces, él ha dicho lo que mucha gente piensa, ¿no? Sí, eso es cierto, pero yo creo que un canciller alemán, sobre todo, en general, no debería expresarse. No debería expresar de repente el trabajo probablemente sucio, que ciertamente se ha hecho porque se han eliminado blancos de alto valor. Pero antes de que Israel comience los ataques, hace más de una semana, Estados Unidos venía negociando con Irán. Sí. ¿Tú crees que esas negociaciones se puedan retomar? Es difícil saberlo. También hay una teoría que dice que en realidad Israel boicoteó toda posibilidad de un acuerdo. También hay muchas teorías, hay que tener cuidado, mucha desinformación, hay mucha fake news, hay muchos contextos distintos que se interpretan de muy diversas maneras, etcétera, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero sí me preocupa a mí básicamente un eventual resurgimiento de las acciones de terrorismo internacional, ¿no? Y hay que recordar que tampoco estamos muy lejos porque en Sudamérica la República Islámica de Irán ha tejido fuertes relaciones militares y de inteligencia con países como Venezuela y como Bolivia. Y hoy día quien está en la primera línea de posibilidad de amenaza es sin duda Argentina, por el gobierno del presidente Milei. Su canciller es de origen judío, Gerardo Huerten, y que además se ha alineado totalmente a la causa de Israel. Y hay que recordar que Argentina es el único país que ha sufrido directamente el terrorismo internacional promovido por Irán y uno de sus proxies, Hezbollah, con los bombazos de los años 90. Exacto. Y una zona geográfica que es la triple frontera, en donde argentino-paraguay brasilera, en donde todos los indicadores manifiestan que está presente Hezbollah con el tema del financiamiento al terrorismo y los negocios ilícitos. O sea que tan fuera no estamos, tan lejano, digamos, exacto, en no la región de América del Sur, particularmente porque creo que esa es una de las maneras en las cuales eventualmente, porque tampoco se ha dicho que no se va a atentar contra la vida de Grossi, porque es lo que dijo un alto jerarca que se va a encargar de él. O sea, estamos en un escenario de mucho cuidado. Mucho cuidado, y así hay que tomarlo, analizarlo como lo que corresponde. Gracias, Andrés, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Nos vamos a una pausa.